Bueno, y el alza en los robos violentos conocidos como encerronas ha dejado un saldo bastante preocupante. Casi la mitad, escuchen bien, casi la mitad de los detenidos por carabineros son menores de edad. Nos vamos a conectar justamente con Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo, para hablar justamente de este tema. ¿Cómo estás, estimado Marcelo? Muy buenos días. Muy buenos días, Florencia. Buenos días a todos. Igualmente. Bueno, Marcelo, primero te quería preguntar si es que tú tienes la cifra quizás de cuánto han incrementado los robos violentos de vehículos, o si es que existe algún porcentaje, es una tendencia al alza. ¿A qué se debe eso? Sí. Ha habido una tendencia al alza, especialmente en los últimos 2 años. Justamente en el periodo de pandemia se Sí. dio muy fuertemente una mutación del delito. Como habían delitos tradicionalmente del hurto por sorpresa, del hurto, ¿cómo se llama?, del hurto simple, etcétera, por las vías de las aglomeraciones, que eran el delito de caja más frecuentemente utilizado. Cuando empezaron las restricciones de pandemia, el delito fue mutando y se potenció la participación delictiva en estos delitos como encerronas, portonazos, etcétera, a tasas que son realmente impactantes. O sea, prácticamente se duplicaron el número de encerronas y de portonazos en un periodo muy corto de tiempo. Y lo que destaca Carabineros ayer en el informe policial que entrega es que entre el año 2020 y 2022 aumentó un 45% la participación de niños, jóvenes y adolescentes en este tipo de delitos de robos violentos de vehículos, con especial foco en el grupo de niños entre 16 y 17 años. Entonces, asimismo, dio a conocer el plan antiencerrona y dentro del plan antiencerrona detectó de las detenciones que llevan hasta este momento alrededor de un 9% en detenciones donde participaban en niños menores de 18 años. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay una estrecha correlación entre la mutación del delito más territorial que está asociada precisamente a bandas delictivas, a organizaciones criminales como el narcotráfico, y que precisamente se nutren de este otro tipo de delitos, la encerrona, los portonazos, etcétera, van de alguna forma complementando la estructura comercial que tiene el narcotráfico, no solamente porque provee de insumos necesarios como por ejemplo un vehículo, sino que fundamentalmente porque también provee de flujo de caja cuando las operaciones del narcotráfico son de mayor aliento. Entonces, esto se ha ido desarrollando, no es casualidad. No es casualidad tampoco la estrategia de involucrar a niños, jóvenes y adolescentes en esto. O sea, ¿Y a las qué se bandas debe, delictivas lo Marcelo? hacen. Marcelo, disculpa, entonces, ¿a qué factores Sí. podríamos atribuir que esta alza de los menores de edad en estos ilícitos? Hay varios elementos. En general, los niños que empiezan a delinquir lo hacen porque tienen factores de riesgo a la base, tales como la deserción escolar. La deserción escolar nosotros sabemos que fue aumentando en los últimos tiempos, básicamente porque tuvimos bajos factores protectores durante la pandemia. Los factores protectores estaban mucho más centrados hacia los dispositivos de salud pública. Entonces, aumentó la deserción escolar. La deserción escolar es claramente uno de los factores de riesgo que está a la base. También la falta de apoyo a la crianza. Hay muchos hogares que tienen un alto compromiso delictivo. El 40% de los niños que se inician en estas trayectorias tienen un papá o una mamá presa o un adulto responsable preso. Y por lo tanto, variables como el abandono de hogar o vivir en hogares con alto compromiso delictivo, tener deserción escolar y junto con elementos como el no contar con dispositivos de salud mental. Si tú ves hoy día quienes participan en este tipo de delitos tienen bajo control de impulso, altos niveles de agresividad, bajos niveles de empatía y requieren atención psiquiátrica. Pero hoy día resulta que si un niño va a pedir una atención psiquiátrica a la red de salud, puede demorar 2, 3 años recién para una evaluación. Entonces, nos estamos encontrando en una grave crisis donde los factores de riesgo se fueron potenciando durante la pandemia, donde el acceso a la oferta especializada hoy día es inexistente, especialmente en materia de salud mental, y donde las bandas delictivas cambiaron su forma de operar los delitos y buscan involucrar a niños para cooptar a la comunidad,
para que la comunidad no apoye trabajando en conjunto con la autoridad. ¿Por qué? Porque tienen un hijo, un nieto, un sobrino, un hermano que está trabajando en estas bandas delictivas, está secuestrado por estas bandas delictivas. Y las bandas delictivas lo hacen para cooptar a la comunidad, pero también para trasladar el costo punitivo de las acciones más violentas hacia los niños que generalmente o son inimputables o están bajo la ley penal adolescente. Claro, eso me gustaría ver si podemos profundizar más, Marcelo, porque ¿qué consecuencias reales, y digo reales, finalmente que se llevan a cabo, reciben finalmente estos delincuentes que llegan a ser detenidos, sobre todo cuando son menores de edad? A ver, lo primero que hay que entender, Florencia, es que el sistema penal adolescente tiene objetivos distintos del sistema penal adulto. Lo punitivo, el castigo que tiene el sistema penal adulto, en el sistema penal adolescente está enfocado a la rehabilitación. Y por lo mismo, las penas aparecen como menos gravosas que el sistema penal adulto. ¿Por qué? Porque están enfocados en la etapa de desarrollo del niño, para que el niño precisamente no llegue a ser un adulto con alto compromiso delictivo. Entonces, pero la ley penal adolescente opera desde los 14 años hasta los 18 años, con distintos matices dependiendo del grupo etario en que esté involucrado. Debajo de los 14 años, los niños son invisibles al sistema. Llegan ante un juez de familia y el juez de familia o lo manda al sistema de protección sin ningún tipo de apoyo específico en materia criminológica, o lo manda derechamente a vivir con sus padres o con los cuidadores, muchos de los cuales tienen altos compromisos delictivos. Entonces, en la práctica no existe una oferta especializada para el desistimiento delictivo. Hay experiencias positivas como el sistema Lazos, por ejemplo, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que cuenta con la terapia multisistémica, que es altamente efectiva en el desistimiento, pero las coberturas son bajas y se requieren mayores coberturas, se requiere mayor oportunidad, que estén disponibles más prontamente a nivel local. Esos son los elementos que tenemos que fortalecer, tener una agenda larga de prevención social, que se instale en la primera infancia, con apoyo a la crianza, apoyo a la retención escolar, en la inclusión educativa, con también la detección temprana cuando el niño ya se inicia en los delitos, y por supuesto que salud mental, pero una oferta que tenga evidencia de resultados. La debilidad del sistema de protección y especialmente del sistema de reinserción, que muestra programas que no tienen resultados, requiere tener una mirada profunda respecto de la oferta y hacer cambios significativos que realmente contribuyan a que estas conductas se detengan. Claro. Además, otro dato, Marcelo, que preocupa es que ahora la mayoría de estos ilícitos se cuentan con armas de fuego. Ha aumentado además el tipo de violencia, es una violencia mucho más brutal, podríamos decir de alguna manera, considerando que hace un par de años era poco común que este tipo de encerronas, de robos de autos de manera violenta ejercieran finalmente o utilizaran finalmente armas de fuego, ¿o no? Florencia, hay varios catalizadores. Uno de los catalizadores es el consumo de droga. Hasta hace años nosotros no veíamos niños consumidores que se dedicaran a este tipo de ilícito de manera tan temprana. O sea, hoy día estamos viendo niños de 10, 11 años que son consumidores. El 30% de los delitos son provocados por la droga y en el 50% de los delitos la droga está presente. Entonces, ese es un factor que hoy día ya está operando y eso hace catalizar los niveles de violencia. Los delitos violentos están estrechamente vinculados al consumo problemático de drogas. Y el segundo elemento, las armas. Hace 5 años, las rutas de narcotráfico procedían del Paraguay. Hoy día las rutas del narcotráfico están cambiando y proceden desde Colombia porque se ha introducido en el mercado fuertemente la marihuana creepy. La marihuana creepy es altamente adictiva. Y junto con el ingreso de la marihuana creepy ha ingresado al país un gran contingente de armas que básicamente operan con estas organizaciones y carteles de narcotráfico internacional. Y hemos visto mayor disponibilidad de armas de alto calibre. Y por supuesto que este tipo de armas también se utiliza en estos ilícitos que están vinculados directamente con el narcotráfico. Y las bandas delictivas asignan roles y dentro de esos roles le entregan estos fierros, estas armas, precisamente a los niños porque dado su menor penalidad, dado que su costo penal es menor que el adulto, a ellos le asignan las tareas de ser mucho más violentos con las víctimas. El negocio de la encerrona, del portonazo, es un negocio de velocidad y por lo tanto el someter a la víctima en el menor tiempo posible es fundamental.
Y para eso se utilizan las armas y se utilizan a los niños precisamente porque las penas que van a recibir en caso de que efectivamente sean pesquisados van a ser menores. Entonces, el narcotráfico ve acá una oportunidad, las bandas delictivas ven una oportunidad, hay mayor disponibilidad de armas, hay un cambio importante en los sistemas logísticos del narcotráfico, hay un cambio importante en el nivel adictivo de las drogas. La marihuana creepy es 7 veces más adictiva que la marihuana sativa o la índica, etcétera. Y por lo tanto también estamos viendo que los jóvenes acceden con mayor facilidad a drogas de menor costo y mucho más adictivas. Claro. Ahora, Marcelo, tú mencionaste al inicio de la entrevista este plan antiencerronas de Carabineros y que está operando en nuestro país, o sea, en la región metropolitana, en 10 comunas, digo, de la región metropolitana desde el pasado mes de mayo. ¿Cómo consideras tú que ha funcionado este antiencerronas? Yo creo que empieza a hacer uso adecuado de la información que está disponible en las rutas críticas donde se generan este tipo de delitos. Hay una serie de información que permite generar cierta predictibilidad en horarios y lugares específicos, y creo que Carabineros está enfrentando bien este proceso. No es suficiente por cuanto hay mucha rapidez en la mutación en el tipo de delito. El delincuente se va adaptando muy rápidamente a la generación de esa información, pero los planes focalizados son adecuados, está teniendo resultados. Creo que es muy importante que se extienda a otras modalidades de delito esta misma táctica operativa, donde el manejo de la información es fundamental, donde se puede hacer una predicción certera de una mayor probabilidad de ocurrencia de delitos en determinados horarios y determinados lugares. Yo creo que ese es el camino, se tiene que enfrentar con razones tácticas, pero también, y un camino que es complementario, pero que es fundamental para evitar que exista esta provisión de recursos, incluso de recursos humanos hacia el narcotráfico y las bandas delictivas, es la prevención social. O sea, acá no podemos perder el foco, la tarea de Carabineros es fundamental en el control situacional del delito, pero tenemos que fortalecer la prevención social desde la primera infancia. Si hoy día nosotros somos capaces de atender rápidamente el desarrollo de las carreras delictivas, fíjate que el 17% de todos los niños que delinquen explican el 50% de los delitos que cometen los niños. Por lo tanto, si nosotros ponemos foco en ese 17%, vamos a estar reduciendo la cantidad de victimización en el futuro cuando no tengamos adultos comprometidos con ese delito. Por eso que la prevención social junto con la prevención situacional, el análisis de inteligencia que pueden hacer las policías, el seguimiento, por ejemplo, de los recursos económicos que generan las actividades ilícitas, son fundamentales para enfrentar esto de manera sistémica, con una mirada de corto plazo y con una mirada de largo plazo que ponga foco en la primera infancia. Sí, bien importante lo que mencionas tú, esto último, Marcelo, porque todos sabemos que finalmente hacen falta políticas públicas respecto a la seguridad y es verdad que hay que enfocarse justamente en la primera infancia. Entonces, ¿consideras tú que no hay políticas públicas en este tema específico o enfocadas a la primera infancia hoy? Yo creo que lo que hay es demasiado incipiente, de baja cobertura y con algunos estándares de evidencia y de resultados, pero se requiere mucho más. Aquí hay un rol que tiene que cumplir la Subsecretaría de Infancia, dotando a las oficinas locales de modelos preventivos con sólida evidencia que se puedan articular territorialmente con los municipios. Se requiere que las oficinas locales que se van a instalar en el contexto de la ley de garantía hoy día tengan un modelo eficaz, un modelo que realmente albergue una oferta de calidad, con oportunidad, que tenga resultados, que cambie trayectoria. Si nosotros nos quedamos con la oferta que ha entregado Sename, históricamente es una oferta extraordinariamente limitada que no provoca ningún cambio significativo. Tenemos que ir hacia la prevención social y ahí el rol que cumple la Subsecretaría de Infancia es ineludible. Ese rol tiene que potenciar sistemas como el sistema Lazos, tiene que potenciar sistemas propios, preventivos, tiene que trabajar en conjunto con los municipios y con las comunidades que están involucradas. Y eso se hace con modelos preventivos. Nosotros con la Universidad de Washington llevamos desde hace
prácticamente 7 años hemos estado trabajando en Chile con el modelo Comunidades que se Cuidan, que previene 6 conductas problemáticas, que por cada dólar que se invierte reduce $5 el costo del Estado, pero que lo más importante, apuesta por el desarrollo positivo de la infancia. Son esos los modelos con evidencia, con resultados que tienen que estar a la base de la gestión de la Subsecretaría de Infancia. Claro. Además también, Marcelo, porque respecto al perfil, si empezamos a entrar más en detalle en el perfil de los delincuentes, el 68% cuenta con antecedentes policiales y el 94% son hombres, ¿no? Son datos bien clave. Sí, está claramente centrado en la multirreincidencia. Sí. Eso da cuenta de la poca eficacia de el contacto con el sistema policial o con el sistema de justicia, y eso tiene que ver con el manejo de la oferta, con una oferta que no es suficiente para el desistimiento delictivo. Fíjate que 7 de cada 10 jóvenes desisten del delito si vuelven a vivir con una familia prosocial y si vuelven al colegio. Solo esas 2 variables pueden explicar el 70% del desistimiento delictivo en niños y jóvenes. Imagínate tú si adicionalmente ponemos la atención en salud mental. Por eso es que es ahí donde tenemos que poner el foco, tenemos que preocuparnos en la retención escolar, del reingreso educativo. Pero ¿qué pasa cuando un niño que ha estado, por ejemplo, en un sistema semicerrado o cerrado del Sename vuelve al colegio? La comunidad escolar lo rechaza porque el colegio tampoco tiene las herramientas para generar políticas de inclusión. Lo mismo pasa. ¿Qué pasa si un niño, después de haber delinquido, haber estado en tratamiento, vuelve a un hogar que tiene conductas antisociales, donde sigue involucrado en el delito? Entonces, ahí es donde hay que trabajar con la familia, hay que trabajar con la escuela, hay que trabajar con la comunidad. Si nosotros integralmente estamos abordando todos los ámbitos de acción del joven, vamos a lograr el desistimiento delictivo, pero tenemos que poner oferta y tiene que ser oportuna y tiene que ser de calidad, con modelos que hayan mostrado resultados. No sirve sobreintervenir a niños con programas que no conducen a ninguna parte y que finalmente logran perder adherencia. Perfecto, Marcelo Sánchez, muchísimas gracias por esta interesante conversación a esta hora con Mega Noticias Alerta. Que esté muy bien, cuídese. Gracias, Florencia. Gracias a todos. Chao, chao.